Ahora sí. La idea acá, tenemos dos restricciones, entonces estamos en el caso general el caso general, ¿no? Es general de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿cómo se dice? Nada, eso nos va a cambiar un poco, va a cambiar un poquito lo que hacemos. O sea, en vez de que el caso de gradiente sea cero, eso se va a transformar en que el gradiente de G1 y el gradiente de G2 son LD. Eso es un detalle, pero te lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a esa parte. Pues se fijan, cuando tenemos, en el caso general, tenemos como hipótesis ¿no? Que los dos gradientes sean LI, si se fijan en el enunciado del teorema. Entonces está básicamente en cambia eso. Ahora, una cosa que está bueno, primero que nada, es ver esto, o sea, ver qué sería el conjunto de esto, ¿no? El conjunto, sí. No sé si, o sea, esto de acá, o sea, disculpen, acá creo que, o sea, puse un igual y tenía que hacer un menos. Bien, ¿qué vendría a ser esto de acá? O sea, tipo, geométricamente. Claro, una esfera. Y esto de acá, no sé si se dan cuenta qué sería geométricamente, o sea, el conjunto de los que esto es igual a cero. Un plano, ¿no? Sí, pensando en el álgebra lineal. Mira, esto es una esfera con centro del origen, esto es un plano que pasa por el origen. Si siquiera lo podemos pensar como que es una cosa medio así. ¿Y qué pasa? El conjunto en el que pedimos las dos cosas al mismo tiempo sería la intersección de estas dos. Y a mí no sé qué vendría a ser la intersección de estas dos cosas. O sea, la intersección tipo de de una esfera con un plano que pasa por el origen. Sí, o sea, una circunferencia normal, claro, así que podría ser tipo una elipse, ¿no? Sí, tal cual. Igual, en realidad, no sé, que si el plano pasa por el centro, en realidad te va a quedar totalmente, o sea, te va a quedar una circunferencia perfecta, pero da igual, eso no importa mucho. O sea, viene a hacer eso como una circunferencia ahí en el borde de la esfera. Y, ¿cómo se dice? Nada, igual, que es una circunferencia, que es una elipse, o sea, no importa si que sepan o no que es una circunferencia perfecta. Lo importante que de nuevo, ¿no? Es un compacto, eso nos va a ser útil. O sea, que este conjunto de acá, si se fijan, nada, o sea, de vuelta, es un cerrado, es acotado, entonces, o sea, es un compacto, que voy a escribir, nada, que esto verde es C. Disculpen que me estoy aturdiendo, ¿verdad? Lo importante es observar, tipo, que es una cosa compacta y capaz tener menos una idea de cómo es. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ahora esto lo voy a borrar para seguir escribiendo. Bien. Entonces, bueno, sé que hay como tres casos, ¿no?
El primer caso era que alguna sea no C1, o sea, que esto no pasa. Así que o sea, eso no nos aporta candidatos. Otro caso, ¿se acuerdan? En el caso de una sola restricción, acá poníamos que el gradiente de G sea igual a cero. Acá lo que hay que poner es que el gradiente de G1 en PEM y el gradiente de G2 en PEM sea un conjunto LD. Ahora vamos a ver, porque eso va a pasar. O sea, esto en realidad van a haber puntos en los que el gradiente es LD, pero es importante que nosotros nos importan los puntos de SEM, o sea, de esa circunferencia. O sea, van a haber puntos en los que esto sea LD, pero esos puntos no van a estar en SEM, entonces no va a aportar nada, pero ahora vamos a hacerlo a cuenta. Pero o sea, a priori podría pasar que justo haya un punto en el que son LD y que ese punto cumple las ecuaciones. Porque lo que tiene que pasar es esto, ¿no? Que uno de PEM van a un cierto SEM, variantes que en PEM, o sea, para que sean LD. Bueno, estaba suponiendo que no son cero, pero no importa. Si se quiere para... Sí, creo que está bien. O sea, una ecuación que en cierto sentido diga que es LD, y también nos importa que se tienen que cumplir esas cosas de arriba. ¿Qué estoy diciendo acá? Con la primera estoy diciendo que son LD, y con estas otras dos estoy imponiendo que son puntos de... Bueno, que son puntos de los que me interesan, los que nos interesan. Y bueno, si quiere, esta primera ecuación de arriba, voy a escribirlo acá abajo lo que queda esto. O sea, lo que termina quedando es que lo que queda es que 2x, 2y, 2z es igual a c por 2 menos 1 menos 1, ¿no? Entonces, si seguimos, digamos, haciendo, o sea, esto en realidad son tres ecuaciones, ¿no? La primera componente igual a la primera, la segunda igual a la segunda, tercera igual a la tercera. Y bueno, en ese caso lo que nos queda, si se fijan, tenemos 2x es igual a 2c, 2y es igual a menos c, y el otro es que 2z es igual a menos c. Entonces, si se quiere, acá una cosa que podemos hacer es, bueno, acá tenemos que x es igual a c de la primera. Tenemos que x es igual a c. Entonces lo que tenemos es que y es igual a menos x sobre 2 y z es igual a menos x sobre 2. Tenemos estas ecuaciones de acá. Y es igual a menos x sobre 2, z es igual a menos x sobre 2. Pero, o sea, acuérdense que a nosotros nos interesan solo los puntos que están en los que se cumplen las ecuaciones. Y bueno, entonces ahora imponemos, por ejemplo, esta de acá abajo. Imponiendo esta de acá abajo tenemos, capaz que lo marco que por esta de acá, tengo que 2x más x sobre 2 más x sobre 2 es igual a 0. Acá saco directamente que x es igual a 0. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo pongo en esta ecuación de acá, acá ya sacamos que x es igual a 0 y como y era x sobre 2 y es 0,
z menos x sobre 2, z 0, son todos ceros. Esta ecuación nos queda 0 es igual a 1. Entonces, la conclusión es que no, ¿cómo es? No hay candidatos en este caso. O sea, en el caso 2, que son LD, no hay candidatos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o se entendió? Bueno, puede que se hayan entendido algunas cosas, se sean preguntas sobre otras. No sé si alguien quiere preguntar una cosa. Viene, viene. Bien. O sea, la conclusión es que hasta ahora, nada, no tenemos candidatos. Pero bueno, tal. La conclusión es que todos los candidatos van a salir de la ecuación de Lagrange. Para lo cual voy a borrar esto para hacerme espacio. Porque ahora viene la parte que en general suele ser la más cuentuda. Ahora viene la parte en la que se cumple lo de Lagrange, que se fijan, en este caso como estamos en el teorema general de Lagrange, hay que ponerlo del teorema general, eso nada, o sea, está en las notas, que es, en este caso es que gradiente de f en p más lambda por el gradiente de g en p más mu por el gradiente de g en p es igual a 0. O sea, básicamente tenemos una incógnita nueva por cada función. Que en conclusión, o sea, lo que termina quedando es esto acá. 2x menos 2y, 2y menos 2x, 0, más lambda por 2x, 2y, 2z, más mu por 2 menos 1, es igual a 0. Y tenemos esto de acá, y además de esto, acuérdense que tenemos, o sea, si se quiere, tenemos esta ecuación de acá y las dos ecuaciones que nos aseguran que estamos en, ¿cómo es? En la región C. Que, o sea, que esas dos ecuaciones vienen a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Ah, esperen, no sé si está bien. ¿Eso está? Sí, sí, no, está bien. Pensé que estaba haciendo cualquier cosa. O sea, tenemos esto acá, lo de los multiplicadores, y, y estos dos que son los que nos dicen que estamos en la... Son de los puntos que nos interesan, los puntos de la circunferencia. Y bueno, esto de acá se deshace en tres ecuaciones. Por una parte tenemos 2x menos 2y más 2 lambda x más 2 mu es igual a 0. Después tenemos que 2y menos 2x más 2 lambda y menos mu es igual a 0. Y por último está este 0. Tenemos 2 lambda z menos mu igual a 0. Entonces, si quieren, lo que tenemos teniendo al final son estas dos ecuaciones y estas tres de acá. Y son cinco ecuaciones no lineales en las que tenemos, digamos, ¿cómo se dice?
O sea, 5 ecuaciones y 5 incógnitas tenemos. Si se fijan, tenemos, sí, son 5 ecuaciones y las 5 incógnitas son x, y, z, lambda y mu. ¿Qué tal? Acá hay como, se podría decir, todo un arte resolver estas cosas. Es bastante importante que practiquen, que hagan varias, porque hay, o sea, hay muchísimas formas de distintas de resolverlas. Y nada, hay que practicar. En general llevan bastantes cuentas y probar de distintas formas, tipo, porque hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Uno puede agarrar y despejar lambda de la primera, meterlo en la segunda y la tercera, o despejar x de la primera, después despejar z de acá. Hay como muchísimos órdenes posibles de hacer las cuentas. O sea, les comento nada que yo voy a hacer uno que estuve tipo viendo un rato, probando unas cuantas posibilidades y encontré una que me pareció la más, ¿cómo es? La que más me gustó, porque está justo, se simplifica bastante, pero hay muchas otras formas con las cuales también sale. Y bueno, nada, voy a hacerlo así, tipo como de la forma que se me ocurrió. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien, cualquier cosa me avisan, por favor. Voy a borrar acá arriba para tener espacio. Y esta la voy a escribir acá. Esta la voy a borrar. La voy a escribir acá al costado. Y bueno, y las voy a enumerar a las ecuaciones para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, va a ser la ecuación uno, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta va a ser la 4 y esta va a ser la 5. Y bueno, a ver, lo primero que se me ocurre hacer es, partiendo de la ecuación 2 y la 3, si quieren le podemos decir, tipo, restando estas dos ecuaciones, o sea, restando estas dos ecuaciones, lo que se llega es a esto. Se llega a que 2i menos 2x más 2 lambda i es igual a 2 lambda z. Si se quiere ya se puede tachar los dos, o sea, ya tipo podemos si queremos ya tachar estos dos, o sea, yo los borro nomás. Ok, hacer. Ah, y acá hay un 2 también. Acá es cuando me mando cagada. Y menos x más lambda i igual lambda z. Está. Ahora, lo que yo hago es a esto le impongo la ecuación 5. Impongo la ecuación 5 y me queda i menos x más lambda por i es igual a, ¿qué viene a hacer esto? Lambda. Si quiere capaz, bueno, voy a poner primero la cosa. 2x menos y es igual a 2 lambda x menos lambda i. Bien, ¿y ahora qué pasa? Paso, paso esto para este otro lado y llego a esto. O sea, paso el lambda i para el otro lado y llego a i menos x es igual a, si se quiere, ya puedo poner directamente, 2 lambda por x menos y, ¿no? Acá tenemos, porque paso el i para aquel lado y me queda 2 lambda x menos 2 lambda i.
Entonces, finalmente lo que puedo hacer acá es pasar esto para el otro lado, pues si se quiere esto acá, esto es igual a menos x menos y, o sea, esto de acá. Entonces, si esto lo paso para el otro lado, lo que termino llegando es a que 0 es igual a 2 lambda más 1 por x menos y. ¿Se entendió la cuenta o los perdí por alguna parte en algún paso? Eso me avísenme, por favor. Vamos a ver si está. Después voy a ver si está bien, si no me equivoqué en algún lado con las cuentas. Pero me suena que en el último renglón. Bien, acá. Bien, acá lo importante es que yo, capaz que sí, capaz algún paso más. O sea, lo que tengo acá, si se quiere, a ver, si paso esto para el otro lado, lo que tengo es que 0 es igual a esto que ya tenía, más x menos y. Si se fijan, es lo que estaba restando del otro lado. Porque, o sea, si pasamos para el otro lado, bueno, o si quieren mirándolo acá nomás, no, pasamos para el otro lado y queda más x menos y. Y nada, y acá lo que hago es factorizar el x más y, el x más y entero lo factorizo, y lo que yo es que 0 es igual a x menos y por 2 lambda más 1. No sé si ahí si quedó más claro ahí. Y ahí no tenés tipo pérdida de genialidad, ¿no? O sí, no es Eh, eso. no, porque nunca, si se fijan, nunca hice ninguna división. Porque tipo, ¿viste? Cuando vos haces una división en algún lado, tenés que separar el caso, ¿no? En qué es cero, Sí, en qué sí, pero distinto es cuando cero. factorizaste. Ah, no, cuando factorizaste no, no dije nada. Sí, sí, sí. Eh, Sí, sí, claro, eso es lo importante que cada vez es cierto. No, igual está bueno, está bien la pregunta, o sea, está bien. Sí, sí. Eso sí, siempre pueden, o sea, factorizar no perdés genialidad porque, claro, vale, incluso si esto es cero, también es cierto. Pero está, y ahora ya casi que está. Entonces, no sé si además tienen una pregunta, porque si no voy a borrar esto de acá arriba y dejar esta ecuación nomás, que en base a eso ya vamos a terminar. Está bien. Entonces borro y dejo esta ecuación a que llegue. Bien. Yo llegué a esto, llegué a esto. Y acá, al tener el producto de dos cosas que son iguales a cero, tenemos dos posibilidades, ¿no? O esto es cero o esto es cero. Entonces lo que hacemos es eso, separar tipo en los dos casos. Tenemos un caso en el que x es igual a y, que es el caso en el que esto es cero. Cuando esto es cero, x es igual a y, paso sí, cero sí. Y bueno, ¿qué pasa? Ahí, si se quiere, lo que tenemos, o sea, aplicando 5 vemos que, ¿cómo es? Vemos que z también es igual a x. Y bueno, y aplicando esta de acá, o sea, acá llegamos a que todas son iguales, x es igual a y, z es igual a x. Lo que tenemos es que 3x al cuadrado es igual a 1.
Entonces tenemos básicamente que la conclusión es que eso, ¿no? Tenemos que x y z son más o menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y este es un candidato. O sea, este de acá es un... Esto de acá lo que llamamos es... O sea, si se quiere son dos candidatos, ¿no? Tenemos esto y su opuesto son dos candidatos. ¿Sí? Cualquier cosa me interrumpen. Y bueno, el otro caso que tenemos es que lambda es igual a menos un medio. Y si se quiere, voy a partir de vuelta de igualar 2 y 3. Igualando 2 y 3, habíamos llegado a que, o sea, que y menos x más lambda i es igual a lambda z, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Acá sustituyendo esto acá, que lambda es menos un medio, lo que termino teniendo es que y sobre 2 menos x es igual a z sobre menos z sobre 2, ¿no? La conclusión, bueno, si se quiere, capaz despejándolo ya despejando de cierta forma, lo que termina llegando acá es a que z es igual a 2x menos y. Uy, llegué a la misma ecuación. Bueno, acá llegué a la misma ecuación. Igual está bueno esto igual porque para mostrar cosas en las que uno se puede equivocar. Que a veces cuando uno usa muchas veces las mismas ecuaciones, o sea, cuando uno usa muchas veces las mismas ecuaciones, en general termina llegando a cosas circulares. ¿Por qué pasa? Acá lo que terminé concluyendo es esto que ya lo sabía antes. Pero eso es porque, bueno, en realidad estaba haciendo un poco de trampa porque usé las ecuaciones 2 y 3, que eran las mismas que había usado acá. O sea, en general, si uno usa muchas veces las mismas ecuaciones, termina llegando a cosas que ya sabía. Eso no lo tenía planeado, pero está. Cosas que pasan. Entonces, bueno, lo que va a haber que hacer es usar esta ecuación, que es la ecuación que no hemos usado. Porque, claro, si no, íbamos a terminar de resolverlo sin usar nunca la primera ecuación, lo cual era un poco raro. Hubiera sido un poco raro. Entonces acá, déjenme borrar, discúlpenme. Lo que vamos a hacer es agarrar 1 y 3. La ecuación 1 y la ecuación 3. O sea, de acá sacamos que mu es igual a 2 lambda z, ¿no? Vamos a pensarlo así. Nosotros tenemos que x menos y más lambda x más mu es igual a 0. Pero este mu lo podemos cambiar por 2 lambda z. ¿No? O sea, lo que hice es agarrar esta ecuación sustituyendo el mu por 2 lambda z. Y vamos a ver lo que pasa. Sustituyendo lambda por menos un medio, lo que llevo es a que x menos y menos x sobre 2 menos z es igual a 0. Y vamos a ver, acá me parece que sí llega a una cosa distinta. Porque acá termina llegando. Termina llegando a z es igual a x sobre 2 menos y. Lo cual está bueno, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa? Llega una ecuación que no es esta misma ecuación de acá abajo, entonces
entre esta ecuación y esta ecuación voy a poder despejar dos variables en base a una otra. ¿Se sigue lo que estoy haciendo o los tengo medio, un poco mareados? También les pido por favor que traten de seguirme haciendo las cuentas ustedes también, porque así, tipo, es más, así es más probable que lleguemos al resultado correcto, porque si me equivoco en una parte, ni se cuenta. Buenísimo, gracias. Y bueno, si se quiere, juntando esto más el 5, acá tenemos z es esto, acá tenemos z es esto, entonces tenemos que 2x menos y es igual a x sobre 2 menos y, ¿no? 2x menos y, x sobre menos y. Y bueno, ¿qué pasa? Se nos tachan estos y llegamos a que x es igual a 0, lo cual es un buen avance. Llegamos a x igual a 0, buenísimo. Y ahora, a ver, ¿dónde termino? Déjenme borrar estas de acá para terminar. Voy a borrar estas de acá porque no las voy a usar más. Como que acá ahora ya usé todo. Se fijan de este lado, para llegar a esto ya había usado la 2 y la 3 y la 5. Ahora acá agregué la 1 también, ya lo usé. Se fijan, llegado a este punto, o sea, está igual, o sea, puede pasar, a veces uno usa varias veces las cosas, pero está justo estas de acá no las voy a volver a usar, así que las borro para hacer espacio. ¿Verdad? Ahora voy a mirar solo estas dos de acá. En la 5 tengo que z es igual a menos i, porque el x es igual a 0. Entonces lo que termino llegando acá es a que y al cuadrado más menos y al cuadrado es igual a 1. En conclusión, y es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Porque tenemos, acá queda 2 y cuadrado es igual a 1. Entonces los candidatos son, bien, buenísimo. Ya, y ahí finalmente encontramos todos los candidatos. Por un método que, como les dije, justo capaz la parte más, si quiere lo que más simplificó las cosas es haber llegado a esto. Acá vieron que se pudo tipo factorizar esto y acá separamos en dos casos. Yo la primera vez que me puse a hacerlo, tipo llegué a unas ecuaciones de segundo grado, me equivoqué en las cuentas, etcétera. Pero después vi que se podía hacer de esta forma. Mira, lo que digo, hay muchas formas de hacerlo, algunas más cuentudas, algunas menos cuentudas, pero si uno lo hace con concentración, bien atento a las cuentas, o sea, terminás llegando tarde o temprano. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Acá lo que hicimos es hallar los candidatos. Lo que queda, tipo, en un par de minutos más, es clasificarlos, ver qué son. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces vamos a clasificarlos para lo que voy a borrar. O sea, primera observación, o sea, por Weierstrass, hay máximo y min condicionado. El máximo y mínimo condicionado porque, como vimos, o sea, esto era una circunferencia una circunferencia, por ende es un compacto, estamos en la hipótesis de Weierstrass,
Y bueno, o sea, acá los candidatos son esos, son estos acá. Y entonces lo que hay que hacer ahora para ver cuál es máximo, cuál es mínimo, es evaluarlos básicamente. Si uno los evalúa, si hacemos si se fijan, f de más menos, no sé si, no importa. Si se fijan, esto da lo mismo que, y da cero. Si se fijan la forma de la función, tipo, da eso, porque era la cosa del cuadrado. Y en estos otros casos, que déjenme escribirlo como f de más menos. Tengo que escribirlo así, o sea, estoy diciendo lo mismo, f de con el más y con la t es el menos. En ambos casos da un medio. O sea, haciendo las cuentas. ¿Y qué pasa? Y estos eran los candidatos, ¿no? Entonces, conclusión, estos dos de acá son mínimos y estos de acá son máximos. Esa viene a ser, esa es la conclusión final. ¿Hay alguna pregunta o preguntas? No sé si quedó claro. Listo. Espero un ratito más, sigan escribiendo alguna pregunta.